Escuchá, me están tocando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches, profesor. Eh, Buenas noches, le, doctor. ¿Qué dicen? Ahí le va a mandar la doctora Basso el segundo PowerPoint, que es el que refiere a la parte contable que había quedado pendiente. Sí, ya lo Y, recibimos, doctor. ah, Sí, lo perfecto. recibí. Bueno, Gracias, bárbaro. Y yo gracias. me comprometo a terminar de revisar este PowerPoint, que es también muy importante, al igual que el primero que ustedes tuvieron, que es toda la parte de personas jurídicas. Este es todo lo que es parte general de sociedades. Calculo que el lunes que viene yo voy a terminar de revisar bien todos los PowerPoint, sacar, poner y completar algunas cosas que puedan llegar a faltar, que las he dicho y están grabadas, pero de cualquier manera no están no están incluidos en el PowerPoint. Así que calculo que el lunes que viene ya van a tener de alguna manera todo lo que son las bolillas uno y la bolilla, o sea, de alguna manera la bolilla referida a la parte general de sociedades, que son las dos bolillas clave para empezar a estudiar. Después es importante que tengan buen manejo de la parte de anónimas, sociedades anónimas, SRL y sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Que son los tipos societarios que realmente se usan en el ejercicio profesional. Desde el punto de vista de las otras entidades, el caso de asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, lo importante es saber cómo es la estructura de los órganos, cómo se representa el capital, y cómo es el órgano de administración, el de gobierno, el de fiscalización, dónde se inscribe, dónde es la constitución, para lo menos que sepan, y cuál es el régimen de responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad, ¿no? O sea, y en función, una vez que tengamos terminado esta bolilla y tengamos la otra, vamos a ver si para los que quieran hacemos una reunión presencial. Obviamente la vamos a hacer, si ustedes ya tienen más o menos visto los PowerPoint, de forma tal de que algún día, sin ningún compromiso, el que tenga ganas va y el que no tenga ganas no va, pero nos sentamos a charlar un poquitito sobre los temas claves de lo que venimos desarrollando, ¿no? O sea, como un apoyo más al, a todo lo que hemos visto y todo lo que está grabado. Obviamente no es parte de del curso, que es netamente Zoom, sino es algo absolutamente excepcional para empezar a charlar directamente y empezar a preguntar sobre lo que no entendieron de los PowerPoint, las dudas que tienen. A lo mejor no es necesariamente apenas termine el curso, sino las clases que les estoy dando de estas dos bolillas que son clave. Nosotros hablamos en la última clase, estuvimos hablando de los elementos específicos. Dijimos que el contrato, que el acto jurídico sociedad tenía elementos generales que están en todos los actos jurídicos y tenían elementos específicos que son propios del contrato de sociedad. Los elementos específicos son importantes porque sirven para probar efectivamente si hay sociedad, o sea, o no hay sociedad. O sea que de alguna manera, si ustedes tienen que probar es que hay sociedad, y bueno, tienen que probar los elementos específicos. O sea que tienen que probar, evidentemente, además de que existe como acto jurídico, van a tener que probar que hay aporte, van a tener que probar que hay una personalidad jurídica, o sea, que hay un sujeto de derecho que se manifestó para afuera. No necesariamente tienen que probar la tipicidad, porque la tipicidad es para la sociedad típica y regular, y puede haber sociedades que dijimos que no son ni típicas, que no adoptaron ningún tipo, una sociedad de hecho, o ni tampoco regular, que tiene que ver si está inscrita o no está inscrita en el registro público. Pero sí voy a tener que probar algunos elementos que son propios, por ejemplo, el aporte, por ejemplo, ser persona jurídica, por ejemplo, participar en beneficios y pérdidas,
por ejemplo, tener un objeto, o sea, que ha realizado una actividad que es propio de la persona jurídica. Bueno, entonces, de alguna manera, si usted el día de mañana tiene que saber si están ante una sociedad o no una sociedad, todo esto que estamos viendo son elementos. El aporte es un elemento esencial, no puede haber sociedad sin aporte. Dijimos que los aportes pueden ser de distinto tipo, pero que en las sociedades donde hay responsabilidad limitada, en la SRL, en la anónima, el aporte tiene que ser de bienes determinados, en el caso que sea en especie, bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, o en dinero. O sea, ¿por qué? Porque si fueran todos aportes de uso y goce o aporte de hacer, los acreedores cuando fueran a cobrarse se encontrarían que la sociedad no tiene ningún patrimonio. Entonces, por lo tanto, no habría nada. Entonces, de alguna forma, en estos casos de responsabilidad limitada, se exige que el aporte tiene que ser de dar en propiedad, dinero o en especie, bienes que se puedan rematar, es decir, que se puedan hacer dinero. Eso es lo que de alguna manera está buscando la ley. Obviamente, los otros tipos societarios, donde hay responsabilidad solidaria ilimitada, puede haber aportes de uso y goce, puede haber aportes de hacer. Cuando uno hay responsabilidad ilimitada de los socios, no hay problema, pero cuando hay responsabilidad limitada, ahí la situación está acotada. Y también estuvimos viendo, bueno, los distintos casos, se pueden aportar bienes, se pueden haber el dinero, como dijimos que hay toda una regulación cuando es el aporte en dinero en la SA y en la SRL, que si es dinero hay un mínimo de lo que hay que integrar. Acuérdense la diferencia en capital suscripto y capital integrado. Capital suscripto es el que me obligo a integrar. O sea, yo suscribo un contrato en una anónima, suscribo un contrato de acciones, o sea, me comprometo a que la sociedad me entregue tantas acciones, o sea, la persona jurídica me reconoce como socio con tantas acciones, pero yo las integro, la contraprestación hacia la persona jurídica en el acto constitutivo está regulada, como mínimo tengo que poner el 25% del saldo a 2 años. Si hay aumento de capital, suscribo. O sea, ¿qué quiere decir suscribir? Me comprometo a integrar. ¿Qué quiere decir capital suscripto? Que es el capital que me comprometí a integrar. ¿Qué quiere decir capital integrado? Es el capital efectivizado. Yo suscribí 100 pesos, pero integré 25 pesos y me comprometí que dentro de los 2 años voy a integrar los 75 pesos restantes. Esa diferencia entre capital suscripto y capital integrado es muy importante, ¿no? O sea, la ley de alguna manera está tratando de proteger a los terceros en el caso de las sociedades que tienen responsabilidad, los socios tienen responsabilidad limitada por las obligaciones sociales. En el caso de la SAU, de la Sociedad Anónima Unipersonal, la ley dice tenés que integrarla totalmente al momento de la suscripción. Acá no permite en la Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Por qué? Porque la ley le tiene medio desconfianza. Fíjense que en materia de sociedad anónima unipersonal, la ley es muy reticente. Dice que hay que integrar totalmente el capital, tienen que tener órganos de fiscalización obligatorio, hay que poner en el nombre que es unipersonal, una SAU no puede participar de otra SAU, o sea que no les permite participar en otra sociedad. O sea que la ley de alguna manera ha reconocido la sociedad anónima unipersonal, pero de manera muy acotada. Por eso está poniendo que en el caso de la SAU, a diferencia de las anónimas comunes, que hay varios socios, dice en esta no podés integrar el 25% y el saldo a 2 años, en esta tenés que efectivizar, integrar la totalidad del capital que suscribiste. O sea, fíjense que entonces, ¿cuál es la lógica de las sociedades típicas irregulares? Porque esto es propio de la típica irregular, de una sociedad anónima que es típica, una SRL que es típica, o sea que se puso el traje de anónima, se puso el traje de SRL,
y se inscribió en el registro público. Eso es, en estos casos, la ley dice, el aporte que se puede hacer es solamente en dinero, de tal manera, en especie. ¿Y cuál es el contrato de suscripción? Es un contrato bilateral que tiene conmutativo, tiene cada socio lo suscribe con la persona jurídica que surgió en el acto constitutivo, o a posteriori en un aumento de capital, suscribe el contrato de suscripción de acciones, que va a decir, fulanita de tal suscribió 100 acciones de un peso valor nominal cada una, de un voto, que las va a integrar de tal manera, o sea, de un lado está la sociedad, la persona jurídica, del otro lado está el socio o la socia, y el objeto de ese contrato de suscripción, que es un contrato nominativo, porque es un contrato que está regulado por la ley de sociedades, donde hay que poner cantidad de acciones que suscriben, qué tipo de acciones que se suscriben, o sea, ese capital social de 100 pesos que se inscribe en el registro público va a tener un correlato dentro del acto constitutivo, donde va a decir, en el caso de la Constitución, cuánto suscribe de esos 100 pesos representados en 100 acciones de un peso, quiénes son los socios que en el acto constitutivo suscriben esas 100 acciones de un solo peso. Después pueden, con el devenir del tiempo, esas acciones suscriptas y totalmente integradas o no, pendientes, se pueden ir transfiriendo y bueno, podrán aparecer otros socios, o incluso a posteriori puede haber otro aumento de capital de 100 pesos, llevarlo a 200, y ahí aparecerán los mismos socios o un tercero suscribiendo nuevos contratos de suscripción de acciones. Esto es más o menos el funcionamiento. Pero este tema de la suscripción de acciones vinculándola con el aporte juega en la sociedad típica y regular, o sea, en la sociedad atípica o irregular puede no haber capital social, porque puede ser de hecho, no le escribo en ningún lado, puede tener un capital social o no, puedo haber puesto en el acto constitutivo que tenía un capital social de tanto, pero lo concreto es que puede no tener capital social, porque son sociedades que no se inscriben en el registro público y no se adoptan algunos de los tipos previstos en la ley. Por eso le falta son sociedades que le faltan elementos formales y típicos. Formales porque no están inscritas en el registro público, y típicos porque a lo mejor no están adoptadas algunos de los tipos previstos en la ley, o pueden tener algún elemento que no se adecue a uno de los elementos típicos que están previstos en la ley. Entonces lo concreto es aporte. En el concepto de sociedad general, ¿puede haber sociedad sin aporte? No. El aporte es la prestación que el socio se realiza o se compromete a realizar en el momento de la constitución de la sociedad, o a posteriori cuando se decide incrementar los aportes o aumentar el capital social. Acuérdense que el aporte puede estar separado del concepto de capital social en las sociedades que no son típicas y regulares. En las sociedades que no son típicas ni regulares, las regulares son, para ser típica y regular, típica es adoptar uno de los tipos previstos en la ley, regular implica estar inscrita en el registro público. En esos casos, en la sociedad que no es ni típica ni regular, puede haber aportes sin suscripción, porque la sociedad puede no tener capital social. Acuérdense que el capital social es un concepto jurídico propio de las sociedades típicas y regulares. En esos casos, el aporte va atado a un contrato de suscripción de parte de capital. Acciones en la anónima, cuotas en la SRL, partes de interés en la sociedad colectiva, o sea, cada tipo societario, el capital se divide, se representa de distintas maneras. En la colectiva se llama parte de interés, en la SRL se llama cuotas y en la anónima se llama acciones. Entonces, esa representación, división del capital social que acredita la condición de socios,
se origina en las sociedades típicas e irregulares en el contrato de suscripción de acciones, de partes de capital, que conlleva un aporte. Suscribo, la sociedad, la persona jurídica, me reconoce la condición de socio con tantas acciones, con tantas cuotas, con tantas partes de interés, me reconoce la condición de socio, pero por otro lado el socio se compromete a integrar, a efectivizar esas cuotas, acciones o partes de interés que ha suscrito. Esta es un poco la lógica. O sea, el aporte, siempre tiene que haber aporte, pero el aporte en la sociedad típica y regular siempre va atado a un contrato de suscripción de partes de capital. O sea, pero el aporte como aporte, como prestación a la persona jurídica es un elemento específico y esencial. No puede haber sociedad sin que o socio, condición de socio sin aporte. Para probar la condición de socio en una sociedad de hecho, lo primero que van a tener que probar es que hubo aporte. Ese aporte en esa sociedad de hecho puede ser de hacer, de trabajo, puede ser de uso y goce, o puede ser de dinero, o puede ser de todas esas situaciones. Después viene el problema de, en las sociedades donde hay responsabilidad limitada, esto un poco ya lo vimos en la clase pasada, son los criterios de evaluación de los aportes. O sea, acá lo importante es que hay libertad en cuanto a la evaluación de los aportes. En todos los tipos societarios dejemos de lado las sociedades anónimas, pero si no se evalúan por perito judicial, los socios responden por la sobrevaluación del aporte durante 5 años desde el momento que efectuaron el aporte, si la sociedad cae en cesación de pago o en quiebra. O sea que yo puedo evaluar en una SRL, puedo evaluar en una colectiva, puedo evaluar el aporte conforme valor en el contrato, según precio de plaza, pero si la sociedad cae en quiebra y yo sobrevalué el aporte, los acreedores o el síndico de la quiebra me pueden pedir la diferencia si sobrevalué el aporte. La única manera de poderme salvar de ese reclamo durante 5 años es que yo haya hecho una evaluación judicial del aporte. En el caso de las sociedades anónimas, también se establece pauta, valor de plaza, conforme a informes de un banco estatal o por un perito de parte. Acá no hay perito judicial. En el caso de las anónimas no exige perito judicial porque la autoridad de control, o sea, la que controla el control de legalidad y fiscal, que en este caso es la Inspección de Personas Jurídicas, el organismo administrativo en la provincia de Santa Fe, va a verificar, controla el aporte. O sea, ahí ya hay un control del Estado sobre la evaluación del aporte. Por lo tanto, ahí ya no hay reclamo por parte de los acreedores durante 5 años porque el Estado dijo, está bien el valor, es aprobado por la autoridad de control. O sea, acá esto viene varias preguntas. O sea, el aporte en la anónima, ¿puede haber reclamo después de los 5 años si la llevaba a la quiebra? No, no puede haber. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la autoridad de control lo aprobó, el Estado. En cambio, en una SRL, en una colectiva, ¿puede haber reclamo por parte del Estado si la sociedad cayó en quiebra? Sí, puede haber reclamo por parte de los acreedores si cayó en quiebra, salvo que lo haya hecho evaluar por perito judicial. Esto es lo importante, separar todo el resto de las sociedades del caso de las sociedades anónimas particularmente. Después acá tenemos el problema de qué pasa cuando hay incumplimiento del contrato de sociedad. En todas las sociedades, menos en la anónima, la mora es automática y se reúnen los socios en una asamblea o en una reunión de socios y pueden decidir excluirlo y reclamarle al incumplidor daños y perjuicios o pueden exigirle el cumplimiento. Este es el único caso, lo vimos en la clase pasada, de exclusión de socios sin juicio. O sea, simplemente por una asamblea se resuelve excluirlo porque no integró el capital que había suscrito. En el caso de la anónima, el tema es distinto. La ley establece en el artículo 193, pero hay que
pactarlo. O sea, si no hay nada pactado, lo único que puede hacer la sociedad anónima es exigir el cumplimiento, pero en el caso de la anónima, automáticamente a partir de la mora, las acciones que no están integradas pierden los derechos políticos y patrimoniales. O sea, en materia de anónima, dice, no permite que se lo pueda excluir. En todas las otras sociedades no se integró el capital suscripto, uno hace una reunión de socios y la reunión de socios puede decidir exigirle el cumplimiento más daño y perjuicio o excluirlo, o sea, sacarlo de la sociedad. Obviamente eso va a conllevar una reducción del capital social, porque si yo tenía un capital de 100 pesos y al socio que excluí tenía 10 pesos de capital, la sociedad, si lo excluí, me va a quedar en 90. Lo saqué, o sea que en todas le puedo exigir el cumplimiento o puedo convocar una reunión de socios y excluirlo por reunión de socios sin juicio. En cambio, en el caso de las anónimas, si no hay nada pactado en el estatuto, automáticamente con la mora, esas acciones no votan más, no tienen más derechos patrimoniales, o sea que no tienen derecho a los dividendos, no tienen derecho a la cuenta de liquidación y se le puede exigir el cumplimiento. O sea, solamente se le puede ejecutar el cumplimiento al socio que suscribió y se comprometió a poner tantos pesos y no lo puso. Ahora, el 193 de la Ley de Sociedades dice, ojo, en el caso de la anónima vos podés pactar que le exigís el cumplimiento o podés subastar, rematar los derechos de suscripción. ¿Qué quiere decir subastar los derechos de suscripción? Yo tenía una sociedad cuyo capital es 100 pesos. Había suscrito 20 pesos, 20 acciones de un peso. No las integré a las 20 acciones de un peso, lo que se remata es el contrato de suscripción. Se remata y bueno, y el que lo compra va a comprar un contrato de los derechos sobre un contrato de suscripción sobre 20 acciones de un peso y va a tener que integrarlas. Esto es subastar los derechos de suscripción. En realidad es rematar el contrato de los derechos del contrato de suscripción. O la otra alternativa que la ley dice es previa intimación, dar por caducado el contrato de suscripción. Y es prácticamente un efecto bastante parecido al anterior, cuando la Asamblea resolvía excluirlo. En este caso, se lo intima para que en 30 días integre y si no, caduca. Esto es lo mismo, caduca el contrato de suscripción. Yo tenía en un capital social de 100 pesos, te había suscrito 10 pesos, bueno, me intiman a que integre las 10 acciones de 10 pesos, no lo hago, caduca mi derecho y el capital social de la sociedad va a quedar en 90 días. Obviamente hay que reducir el capital social. Pero esto tiene que estar, para poder hacer esto, que es la caducidad o subastar el contrato de suscripción, esto tiene que estar pactado en el contrato social. En la práctica societaria del tema profesional, el 99,9% de las sociedades tienen pactado el 193. O sea que cuando les toque, lo más probable, pero en el examen le van a preguntar, si no hay nada pactado, ¿qué va a pasar si no se cumple el aporte en la anónima? Y qué puede pactar y qué pasa y qué se puede pactar. Y bueno, se puede pactar la subasta del contrato de suscripción o se puede pactar la caducidad del contrato de suscripción previa intimación para que integren los 30 días. Luego la ley, en el artículo 50, integra algo que yo lo usé bastante en la práctica profesional, que se llaman prestaciones accesorias. En realidad, el problema de las prestaciones accesorias tiene que ver fundamentalmente para las SRL y para las sociedades anónimas, ¿no? Pero se puede pactar para cualquier tipo de sociedad. El problema que se planteaba es que muchas veces uno necesita, cuando adopta un tipo societario, que los socios realicen alguna obligación de hacer o realicen alguna obligación de uso y goce.
les voy a contar antes de analizar el artículo 50 los casos para que después ustedes entiendan, a partir del caso entiendan el artículo. Es muy común, yo lo trabajé mucho en algunos lados, antiguamente, ahora la medicina ha cambiado mucho, enormemente últimamente, pero anteriormente era muy común que un grupo de médicos se juntara, armaran una clínica y entonces alquilaban un inmueble o compraban un inmueble que quedaba en condominio o estaba en otra sociedad y armaban una clínica en un barrio o en una localidad pequeña. Y en esa localidad pequeña, cercana acá, generalmente o en Rosario, en algún barrio de Rosario, prestaban un servicio con las distintas especialidades. O sea, había un profesional que se ocupaba, a lo mejor que eran los clínicos, un clínico, otro era el ginecólogo, el ginecólogo, otro era neumonólogo, cada uno tenía las distintas especialidades, pero claro, como la medicina generalmente genera muchos juicios, sobre todo en los últimos 15, 20 años de juicio de mala praxis, lo primero que uno le recomienda es adoptar un tipo societario en el cual haya responsabilidad limitada. Entonces, el primer planteo es pactar una anónima o una SRL, que es el objeto de la SRL, va a ser prestar servicios médicos. Pero generalmente estos profesionales, este grupo, que a lo mejor no eran muchos, pueden ser de 5 a 10, dicen, mira, lo que nosotros queremos es la obligación de que cada uno se obligue a prestar servicio, el que tiene la especialidad de clínica, que trabaje como clínico de tal manera, de tal horario, el que trabaja de, bueno, tal otra especialidad, que trabaje de también, y que presten el trabajo personal. El gran problema que se planteaba es que cuando uno adopta una anónima o cuando uno adopta una SRL, no puede haber obligaciones de hacer, porque la única aporte que se admiten en una anónima son dinero o bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Este es un poco la problemática. Entonces, ¿cómo vinculo la obligación de hacer a favor de la sociedad el socio, al socio? Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo puedo pactar contratos de locación de servicios, o sea, la sociedad, persona jurídica, la clínica, firma con cada uno de ellos una locación de servicio, contrato donde cada uno se obliga a prestar el servicio de tal manera. Pero el problema que se planteaba es que si hay incumplimiento en la locación de servicio, yo le podré exigir daño y perjuicio, cláusula penal, pero al socio lo sigo teniendo como socio. Y yo lo que quiero es que si no presta su trabajo personal, no esté más de socio. Entonces, ¿cómo vinculo una obligación de hacer? ¿Cómo vinculo una obligación de hacer en una sociedad que tenga responsabilidad limitada? Y por eso se incorpora la prestación accesoria. Yo puedo pactar como prestación accesoria que cada uno de los socios o socias se obligan a prestar esa obligación de hacer, que es trabajar de determinada manera en tal especialidad, y si no lo hacen, lo puedo excluir de la sociedad. Puedo, en el caso de la SRL lo puedo excluir, en el caso de la sociedad anónima le puedo suspender los derechos de socio. Bueno, puedo entrar a vincular la condición de socio con la obligación de hacer. Para eso si bien lo puedo usar para todos los tipos societarios, en general esto se ha utilizado para vincular obligaciones de hacer a personas jurídicas con responsabilidad limitada. Otro ejemplo, para que ustedes tengan idea, yo lo usé hace muchos años en las sociedades de componente. Las sociedades de componente eran las sociedades que prestaban servicio urbano de pasajeros, donde en realidad los verdaderos dueños eran del colectivo, el colectivo estaba a nombre de la sociedad, pero había un contradocumento que decía que en realidad era del socio. Entonces, el problema que se planteaba es que cuando había un conflicto societario, cosa que era muy común en ese tipo de sociedades,
el socio se enojaba, se llevaba el colectivo y se lo llevaba a su casa. Y entonces el bodrio que había era que la sociedad tenía una obligación de cumplir una frecuencia con la municipalidad. Y si no se cumple la frecuencia, la municipalidad le puede quitar la concesión. Entonces, ¿cómo se vinculaba a hacer funcionar el colectivo 1 o el colectivo 2 o el colectivo 3 con la condición de socio? Entonces se ponía como prestación accesoria el socio tal o la socia tal tiene obligación de hacer circular y mantener en condiciones el colectivo tal y respetar lo que dice la municipalidad. Otro ejemplo que yo les puedo dar era, por ejemplo, hace muchos años se monta una sociedad que se dedicaba a hacer azúcar con la remolacha. Entonces el tema era que los productores de remolacha se obligaban a entregar su producción de remolacha a la sociedad, que era una anónima, para poder hacer el azúcar de remolacha, o sea, y no entregaban la producción a otros ingenios de remolacha, sino que lo hacían con esto. Lo mismo ha sido, lo vi en su momento, hace muchos años, lo volví a usar con una sociedad en la cual un grupo de acopiadores de cereales constituyen una sociedad exportadora de cereales. Entonces, ellos se obligaban, los acopiadores, a exportar, a venderle y a exportar todo el cereal acopiado a esta exportadora y no a otra exportadora. Entonces, la prestación accesoria permite vincular la condición de socio con prestaciones en cualquier persona jurídica, pero tienen especial relevancia en aquellas donde no se admiten esas prestaciones para integrar el capital social. O sea, prestaciones de hacer, prestaciones de uso y goce, etc. Ahora podemos leer a partir de esto qué dice el artículo 50. Entonces dice, primero tiene que estar pactado, o sea que como prestación accesoria debe estar pactado expresamente. Obviamente no incluyen el capital social, están afuera del capital social, no son obligaciones que están vinculadas al capital social. Obviamente tienen que resultar del contrato, del acto constitutivo, debe estar en el contrato, hay que precisar el contenido, la duración, la modalidad, la retribución, las sanciones, todo cuál es la prestación accesoria y las sanciones del no cumplimiento. Obviamente no son aportes, por lo tanto hay que dejar claro que no son aportes, están afuera del aporte. El aporte está vinculado al capital social. No pueden ser en dinero, o sea, porque de alguna manera lo que quiere es separarla de el aporte de los aportes y establece todo un mecanismo de mayor gravedad para modificarlas a ella, o sea, tiene que haber una mayoría para modificar la prestación accesoria, si se transfieren las acciones o cuotas conexa, también tiene que lograrse una mayoría determinada, obviamente, porque yo, supongamos el caso de los profesionales del arte de curar, yo celebré esa prestación accesoria con el médico tal o con la profesional tal, pero no con el tercero que pueda venir, que a lo mejor está muy desprestigiado o desprestigiada. O sea, en esos casos, por eso es que no, la prestación accesoria que está conexa a una acción o conexa a una cuota, la ley establece una mayoría más agravada para poder transferir esa acción y esa cuota, y si le quiero modificar las reglas de juego de duración, modalidad, retribución, también tengo que tener una mayoría agravada y tengo que tener la conformidad del obligado, porque el obligado se obligó a esa prestación accesoria a partir de ese contrato. Este es un poco el concepto de prestación accesoria. No forman parte del capital social, no pueden ser en dinero. Para modificarla se requiere un acuerdo agravado por parte de una mayoría agravada y el consentimiento del obligado. Para ceder cuotas también se conexa a una prestación accesoria, hace falta
una mayoría grabada de los socios, un contrato de la mayoría, y el contrato tiene que aclarar claramente, no integran el capital social, y el contrato de prestación accesoria tiene que aclarar claramente las modalidades, la duración, etc. Esto es lo que es prestación accesoria. Otro elemento específico e importante que pide la ley, que es propio, que no puede haber sociedad si no haya eso, es la participación en beneficios y pérdidas. O sea que ya tenemos que para que haya sociedad necesariamente tiene que haber persona jurídica, o sea que tiene que haber objeto, nombre, domicilio, tiene que haber aporte, y tiene que haber participación en beneficios y pérdidas. No puede haber sociedad sin aporte y no puede haber sociedad sin riesgo. El concepto de beneficio ya lo vimos cuando vimos el artículo 1 de la ley, es más amplio que lucro, un ahorro de costos es un beneficio, o sea, ahora, el tema acá que prevé este PowerPoint es un tema que está vinculado, este elemento específico del contrato está vinculado al artículo 13. Cuando uno dice es un elemento específico del contrato social, uno va enseguida al artículo 13. ¿Por qué va al artículo 13? Porque si es un elemento específico, esencial, fíjense que esencial quiere decir que hace que una cosa sea eso y no sea otra cosa. Específico quiere decir que es propio de ese acto jurídico y no de otro. Y si yo digo que el elemento participación en beneficios y pérdidas es un elemento esencial y específico, si yo llegara a tener una sociedad en la cual no hay participación en los beneficios de algún socio o no hay participación en las pérdidas de algún socio, o le garantizo el aporte, o sea que no corre, no corre riesgos, aunque se pierdan todos los aportes, en esos casos la sociedad sería nula, porque el vicio en un elemento esencial, el principio general es la nulidad. Pero en este caso, en participación en los beneficios y pérdidas, la ley no quiere la nulidad. La ley quiere atenuar la sanción de la nulidad y por eso incorpora el artículo 13. Lo que dice la ley es, si vos pactás en algún contrato de sociedad que un socio se lleve todos los beneficios, o algún socio se lo excluya de la pérdida, o se le garantice el aporte, haya o no ganancia, o que le van a restituir el aporte aunque éste se haya perdido. Todas esas cláusulas que afectan al elemento esencial específico, participación en beneficios y pérdidas, e incluso al riesgo que conlleva al alia, el riesgo que conlleva el negocio societario, no es nula la sociedad, lo que es nulo es la cláusula. Y el socio va a seguir respondiendo, va a tener, aunque esté pactado, el socio va a tener derecho a los beneficios, y aunque esté pactado que no va a tener derecho a las pérdidas, va a tener que responder por las pérdidas. Esa cláusula va a ser nula. No nulifica el contrato de sociedad, sino que nulifica la cláusula. Esto es una excepción al principio general de los vicios en los elementos esenciales, porque en principio los vicios en los elementos esenciales es la nulidad o la inexistencia del contrato. Si yo tengo una sociedad que no es persona jurídica, que no se exteriorizó, que no tuvo nombre, que nunca salió para afuera, y no tengo sociedad. Tendré contrato asociativo, tendré cualquier otra cosa, pero no tengo sociedad. O sea, ahora, si yo pacté que ahora, en una sociedad, de hecho, donde yo no pruebe que hubo participación en beneficios y pérdidas, tampoco existió sociedad. O sea, esto tiene una contracara. Si tengo un contrato que me exima, aunque si hay una sociedad donde esto está pactado, es nula la cláusula. Ahora, si yo tengo que probar en un juicio de sociedad de hecho, si hubo sociedad de hecho, ¿qué tengo que probar para que hubo sociedad? Que hay personas jurídicas, que hubo aporte y que hubo participaciones en beneficios y pérdidas. Si yo no pruebo esas tres cosas, no hay sociedad. O sea, este elemento juega
de dos maneras. En el caso de los contratos de sociedades típicos y regulares, la cláusula es nula. En el caso de las sociedades que no son ni típicas ni regulares, esta, si no pruebo que existió participación en beneficios y pérdidas, no va a haber sociedad. Ahora, ¿qué dice el artículo 13? Que trate varias cosas. Primero, que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos o que sean liberados de contribuir a las pérdidas. Fíjense que este artículo hay que leerlo con detenimiento y no a los apurones, como generalmente a veces cuando uno es alumno y estudia, lo lee rápido y eso genera a veces una pregunta y contestar mal la pregunta. Dice que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios. Lo que está diciendo es, yo puedo pactar que un socio reciba más, el otro menos, independientemente de la participación del capital social. Lo que yo no puedo pactar es que algunos no reciban nada, o algunos se lleven todos. O sea, puedo establecer proporciones independientemente de la participación que tengan en el capital social. Lo mismo en las pérdidas. Yo puedo pactar que uno se haga cargo de un porcentaje mayor de pérdida. Lo que no puedo pactar es que alguno no se haga cargo de ninguna pérdida. Esto es lo que está previendo. Se lo excluya totalmente. Después juega la autonomía de la voluntad. El artículo es moderno para el año 72, realmente en hablar en el 72 es autonomía de la voluntad. Lo que plantea es nada más y nada menos que Aristóteles, o sea, está yendo al origen de la filosofía socrática. Una cosa tiene para que sea lo que es, tiene que tener determinados elementos y para que haya sociedad tiene que haber participación en los beneficios y pérdidas. Si no tiene eso, no va a ser sociedad, o en el caso de la típica irregular, bueno, esa cláusula no vale, la nulifica la cláusula. Que el socio o los socios capitalistas, o sea, el que pone dinero, se le restituyan los aportes con un premio designado con su fruto, con una cantidad adicional, haya no ganancia. Que se le garantice la ganancia. No se puede pactar que a un socio se le garanticen las ganancias, sea capitalista o no capitalista. Si hubo pérdida, y no te puedo garantizar que vos no te hagas cargo de las pérdidas. El elemento esencial es el riesgo. Que la totalidad de las ganancias y aún de las prestaciones de la sociedad pertenezcan al socio sobreviviente. En realidad, esto en realidad se planteó, a mí me generó siempre yo medio en broma, a mí siempre me gustaron las novelas de policiales. Primero las inglesas, Agatha Christie, Alan Poe, y después me gustaron las americanas, las de las novelas negras, Chandler, Chase y todo lo demás. Entonces, de alguna manera yo la llamaba a esta la cláusula Agatha Christie. Agatha Christie siempre tenía una fórmula en su novela donde estaban todos en un castillo y se iban matando uno a otro y entonces no se sabía quién era el asesino. Entonces yo le decía que esta es la cláusula Agatha Christie porque dice que la totalidad de las ganancias y aún de las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio sobreviviente. Esto se llamaba sociedades tontinas, o muy antiguas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo pactar que el último que sobreviva a los socios se queda con todo. En su momento, yo vi el fundamento de esta cláusula en el derecho sucesorio, o sea, pero en realidad el fundamento de la cláusula no es el derecho sucesorio, es una cláusula de tipo moral. Se discutía que este tipo de cláusula que permitiera que el último de los socios que sobrevive se queda con la parte de los socios anteriores que se fueron muriendo, alentaba a andar asesinando a los socios anteriores. En realidad esta era un poco la cosa que estaba atrás de estas sociedades que se llamaban sociedades tontinas. Hoy se vuelven a utilizar en algunos países de África, en países muy, muy, muy pobres, con economías muy antiguas. Eh, Empieza a hablarse de esto, pero no tengo muy claro, he leído en algún libro de Derecho Comparado, pero no tengo mucha experiencia
de cómo se usa en el África, particularmente en los países de África más atrasados. Pero esto en realidad es anecdótico. Me interesan los anteriores, ¿no? El punto 1, 2 y 3, que un socio se le excluya totalmente de las ganancias, se le excluya de las pérdidas, se le garantice el aporte, se le garanticen ganancias, todas esas cláusulas serían nula la cláusula. Y la 5 no tiene nada que ver con las anteriores. La 5 es la cláusula que más le va a servir a ustedes en la práctica profesional cuando estén recibidos. Es la cláusula que dice que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva. Esta cláusula sí es motivo de pregunta. La 1, 2 y 3 también es motivo de pregunta. Las tontinas es simplemente a título cultural. La última, ¿por qué es importante? Es muy común que ustedes encuentren un contrato de sociedad o un estatuto que diga la muerte del socio resuelve parcialmente el contrato, se le va a liquidar conforme el último balance aprobado y se le va a pagar en 20 cuotas sin ajuste ni interés. Entonces, cuando el socio se muere, bueno, los balances contables, los balances de ejercicio, la mayoría de las veces no reflejan la realidad, porque a lo mejor hay un inmueble que tiene un valor muy alto, pero que ya está totalmente amortizado y en la contabilidad está evaluado a valores ínfimos, o lo mismo pasa con las máquinas, o sea, además es intangible, o sea, la sociedad puede tener una marca que vale mucho y todo eso no se refleja en los estados contables. Entonces, a lo mejor a la muerte del socio, esa cláusula que está pactada se le liquida a 2,50 pesos y además en una época de gran inflación se le terminaba pagando tarde, mal y nunca. Entonces, esta cláusula es la que permite generalmente a los casos de cláusulas de fallecimiento, de resolución parcial, impugnar judicialmente esa cláusula, plantear la nulidad y pedir que a los herederos del socio fallecido se le pague un valor. Fíjense que la ley, acá también hay una palabra que se aparte notablemente de su valor real. No es que pide el valor real, tiene que ser, podría apartarse del valor real un poco. Se le puede pagar un poco menos del valor real. Lo que no puede haber es un abuso, pagarle notablemente, algo que se aparte notablemente del valor real. Acá la palabra notablemente pasa a tener importancia si uno tiene que litigar en este tema. Lo mismo que la palabra en el inciso 1, todos los beneficios o se lo excluya de todas las pérdidas. Se puede pactar que uno reciba muchos más beneficios o el otro se lo excluya mucho más de las pérdidas. Lo que no se puede hacer es excluirlo totalmente de los beneficios o totalmente de la pérdida. Este artículo 13 es importante porque si no estuviera sería nulo el contrato. Después hay un elemento que yo diría que es un elemento muy común que lo van a encontrar generalmente en los contadores, vulgarmente en la práctica profesional. Los periodistas hablan también, vieron que acá el periodismo habla de cualquier cosa generalmente. Y lo peor es que se lo considera muchas veces habilitado también para la función política. El problema, por el mero hecho de ser periodista, o sea, pueden serlo o no, pero no por el título no habilita el conocimiento político y más la gestión política. Pero el problema acá es el siguiente, afecto societario. Cada vez que hay un lío en una sociedad, ustedes se pelean los socios, van a escuchar hablar, acá no hay afecto societario. Y en realidad ese término está mal usado. Pero como está dicho en latín, es como que tiene importancia. Entonces, cuando en una asamblea se agarran a los gritos, se insultan o se agarran a las trompadas, empieza, acá no hay affectio societatis. En realidad,
Los italianos, que son realmente los que más finamente trabajaron la teoría del negocio jurídico, del acto jurídico, bueno, Ascarelli decía que en realidad el affectio societatis no existe, que esto es un invento, que es duplicar el consentimiento, que cuando uno suscribe un contrato de sociedad, presta el consentimiento. ¿Qué sería el affectio societatis? Brunetti también, que era otro de los grandes profesores de derecho civil italiano de principios del siglo XX, decía, incluso le tomaba el pelo a la idea de affectio societatis, porque se decía es un afecto especial que es diferente al consentimiento, es algo distinto que tiene que haber cuando se suscribe el contrato de sociedad. Entonces Brunetti, tomándole medio del pelo, decía, bueno, esto es más o menos como se exigiera en el caso del matrimonio, el affectio societatis sería el amor, que si entonces se podría plantear la nulidad o la disolución porque falta el amor, y lo tomaba un poco el pelo como una cuestión de una motivación intrínseca de las partes y decía se confunde con el consentimiento, con la causa. Los viejos autores en general no le gustaba el affectio societatis. Cuando uno lo lee a Alperín, en el manual de Alperín, él habla y habla de la colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada. La colaboración activa es tan cortito. Alperín era un hombre tan formado, pero tan técnico, que cuando yo me acuerdo que era estudiante y lo leía y me lo tenía que aprender de memoria, pues a mí me preguntaba el titular de la cátedra qué affectio societatis yo tenía que aprender de memoria. Es una colaboración activa jurídicamente igualitaria e interesada. ¿Qué quiere decir eso? La verdad que destrabar eso de alguna manera no se entiende muy claramente, hay que aprenderlo de memoria. ¿Qué ha querido decir Alperín con esa síntesis de prácticamente 3 párrafos muy concisos? En realidad lo que está, el que de alguna manera empieza a aclarar el concepto de affectio societatis es Manóvil. Manóvil dice, lo primero que dice Manóvil es lo relaciona con el artículo 59, lo relaciona con la lealtad, con el interés social. O sea, él dice que cuando uno suscribe un contrato de sociedad, suscribe un contrato en el cual se obliga a tener cierto manejo de buena fe, de colaboración, con lo que Alperín dice colaboración activa, que es actuar de buena fe, respetar el contrato que se firmó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué origina ese contrato que se firmó? Ese contrato que se firmó origina una persona jurídica y obliga a actuar de buena fe, a no actuar en perjuicio de la persona jurídica. Por ejemplo, yo a lo mejor en un contrato de SRL tengo pleno derecho de información. O sea, la ley me dice por el artículo 55 que tengo derecho de información. Entonces soy socio de una SRL que fabrica alfajores. Ejerzo mi derecho de información y le pido a los gerentes de la sociedad que me digan, bueno, cuáles son los costos de la sociedad, cuánto dulce de leche le ponen, cuánto chocolate, en dónde se vende, quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes. Y yo aprovecho toda esa información que tengo derecho, porque el artículo 55 me permite tener todo eso, y me pongo aparte otra fábrica de chocolate y aprovecho toda esa información para vender más barato. A lo mejor le pongo un poco menos, un poco más de chocolate, un poco más, un poco menos de dulce de leche, para competir con la sociedad. No tengo prohibición de competencia, tengo derecho de información, pero evidentemente estoy actuando en perjuicio de la sociedad. Yo el día que fui socio de esa sociedad, soy socio de una persona jurídica que va a desarrollar una actividad. Eso implica las 2 palabras de colaboración activa. O sea, colaboración activa es
priorizar, no perjudicar a la persona jurídica que yo originé o me incorporé a posteriori como socio de la sociedad. Jurídicamente igualitaria quiere decir que, bueno, jurídicamente igualitaria quiere decir que conforme los derechos que a cada uno le corresponde. O sea, si soy, habrá algunos, no es una igualdad, sino que es una igualdad jurídica. O sea que puede haber algunos que tengan más votos, otros que tengan menos votos, unos que tengan más derecho a los dividendos, etcétera. E interesada, que es lo que pone al Perín, es yo constituí una sociedad para participar en los beneficios y soportar las pérdidas. Por eso me hice socio, para que si hay ganancias se repartan y si hay pérdidas las compartamos. Esto es un poco la idea de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, que es la síntesis que da el principal redactor de la ley. Con mucha agudeza, el que fuera profesor titular de esta cátedra Farina en su libro dice, en realidad yo no lo veo a esto como un elemento del contrato social, lo veo más como un elemento de la subsistencia del vínculo. No aparece en el acto constitutivo cuando suscribo el contrato, esa colaboración activa jurídicamente, ese interés social, sino que aparece como elemento para que subsista. Una vez que nació, aparece como un elemento de la subsistencia, pero no como un elemento del acto constitutivo. O sea, surge a posteriori. Quiere decir que si yo hago daño a la persona jurídica, no tengo esa colaboración activa, le estoy haciendo daño, bueno, me podrán excluir, me podrán reclamar daños y perjuicios, etcétera, conforme distintos artículos que prevé la ley. O sea que el elemento affectio societatis en realidad es un recaudo muy vinculado al interés social, o sea, a el interés que tienen los socios como parte de un contrato social. O sea, cuando yo pongo que son intereses disponibles, quiere decir que eventualmente la sociedad, si yo le generé un perjuicio, la sociedad podría resolver en última instancia, perdonarme por ese perjuicio, negociar que repare ese perjuicio de determinada manera. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Manóvil? En el affectio societatis no hay un interés público, un orden público. O sea, lo minimiza como, y por lo tanto no lo coloca como, al minimizarlo, no sería un elemento del acto constitutivo. En todo caso, es un elemento que debe estar a posteriori del acto constitutivo. Cuando la sociedad desarrolla la actividad, hay que actuar conforme al affectio societatis, es decir, no dañar a la persona jurídica y respetar el contrato que yo suscribí. Esta es un poco la idea. Sí, Ana, te escucho. Sí, doctor, le hago una consulta. Para el examen, ¿tenemos que saber todas las teorías y poder diferenciarlas unas de otras o cuál es la que usted más... No, 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 no. Lo único que hay que saber del affectio societatis es que es un elemento que está discutible y que el profesor Manóvil lo relaciona con el artículo, con el interés social, o sea, lo superpone con el interés social, es decir, con la obligación que tienen los socios que al haber suscrito un contrato tienen que actuar de buena fe y no perjudicar a la persona jurídica que originaron en el contrato. Esta es un poco la esencia, pero no lo que dice Brunetti, Ascarelli, no, 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 eso no. Porque además, aunque se lo preguntara y lo aprendieran, a las 24 horas que terminaron de rendir se olvidaron. Lo que se los cuento un poco esto porque seguro alguna vez alguien que se haga el profesor o la profesora en un conflicto societario le va a decir, falta el afecto societario. Y el afecto societario es un elemento, no es
un elemento de amor ni de afecto. Yo puedo tener socios que no los quiero, ni los puedo ver, ni los soporto. No es un problema emotivo o afectivo, es simplemente el respeto que yo tengo que tener de ser parte de un contrato de sociedad y que me obliga, si somos parte de un acto jurídico societario, a no perjudicar a la persona jurídica y a respetar lo que firmé. Eso es lo que de alguna manera es un concepto de tipo técnico, no es un concepto. Obviamente que las manifestaciones de trompada y abuso pueden ser una prueba de la inexistencia del affecto societatis, pero no, eso es un evento probatorio. Podría no haber ni insultos ni trompada y no haber affecto societatis. Por ejemplo, el caso de los alfajores. Ahí no hubo ni insulto ni trompada, pero estoy hablando de alguien que le está afectando a la persona jurídica y está actuando de mala fe, afectando a la persona jurídica de la cual él forma parte. Esta es un poco la idea. El Gracias. otro elemento específico de contrato de sociedad típico y determinado, porque este es un elemento que puede, no es, las sociedades que no tienen ninguna instrumentación, no lo tienen y son sociedades, un plazo determinado. La sociedad, el elemento específico de las sociedades típicas y regulares es un plazo. Bueno, ¿cuál es la causal del vencimiento del plazo? Ya la vimos, que es la disolución de pleno derecho. O sea, ¿cómo se impide que se produzca esto? Ya lo vimos, que es la prórroga, que hay que decidirla, iniciar el trámite antes de que se venza, y luego el problema de lo que vimos, cómo se soluciona, se cura el vencimiento del plazo, se soluciona este problema con la reconducción. O sea, la reconducción, que es el instituto por el cual la sociedad que se disolvió de pleno derecho por vencimiento del plazo, pero que no nos dimos cuenta o queremos seguirla, bueno, se reconduce, hay que hacer una reunión de socios, un balance especial, y la sociedad, de alguna manera, vuelve a ser una sociedad típica y regular a través de la reconducción. Bueno, con esto llegamos acá. Después ya mañana vamos a analizar un poco más el artículo 99, perdón, el miércoles, el artículo 99 que ha generado, merece una explicación muy cortita para rendir y un poco más larga cuando le toque la práctica profesional para que sepan a qué atenerse. Nos vemos el miércoles con el 99 y lo que sigue. Y las dudas que puedan tener me las van preguntando. Hasta el miércoles. Muchas Gracias. buenas gracias, doctora. Hasta el Les miércoles. mandé, por las dudas les aviso que les mandé el material de contabilidad por Sí, nos correo y llegó. también está en comunidades. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Chao.